Déjame ver. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es José Gamboa, junto al compañero Jonathan de Jesús Urita y Juan Pablo Rodríguez, integrantes del Grupo 5 de Ética. Vamos a hablar en este caso, la corrupción que afectan al país. El tema que nosotros escogimos, o el caso de corrupción que nosotros escogimos, es el tema de la corrupción que hubo en el carrusel de contratación en Bogotá. Digamos cómo se evidencia lo que significa el uso de recursos propios desviados hacia el beneficio de la persona propia. Entonces, compañero Jonathan nos va a hablar sobre los temas en los cuales se afecta la ética. Buenas noches. En este caso le hablaré un poquito sobre los casos que atentan contra la ética y también le podríamos hablar un poquito de las soluciones que se podrían dar. Pues nosotros pudimos concluir que en el caso de la corrupción, que se ha causado un gran impacto en la ciudad, evidencia una clara violación de los principios éticos que deben dirigir la contratación pública y afecta la negatividad, la confianza de los ciudadanos en sus líderes e instituciones del Estado. Pues lógicamente nos afecta mucho porque como que ya uno pierde la confianza que le deposita al momento de elegir a la persona que va a luchar por los intereses de la ciudadanía. Y es algo muy complejo, pero tenemos que al momento de elegir, saber elegir, y para que no nos siga pasando como en este caso la corrupción que hubo en Bogotá, cuando la contratación que incluyó a muchas personas, no solamente gremios de políticos, sino en nuestro caso ingenieros civiles, que primaron los intereses propios antes que los intereses profesionales. Entonces, pienso que como futuro ingeniero civil debemos primar ante todo, primero ser profesionales y luego pensar en lo personal. Debemos tener pero muy en claro eso y nada, seguir guiándonos de la ética. Gracias. Bueno, digamos, este caso es bastante complejo porque además de que se beneficiaron unos cuantos contratistas, también estaba permeado los líderes, las entidades de control. Incluso se llegó a utilizar mucho de este dinero que sustrajeron de estos proyectos para financiar campañas políticas. Entonces, ¿qué era lo que buscaba? Seguir eligiendo personas con los mismos perfiles faltos de ética y de moral para poder alargarse en el tiempo y para poder seguir robando esos recursos que les pertenecen a todos. Entonces, pues es un tema sistemático, es un tema que está muy arraigado y que en este momento es muy difícil de controlar. ¿Cuál podría ser una solución para esto? Endurecer penas para las personas que atenten contra los erarios públicos, fortalecer el sistema penal y judicial para que antes de que sucedan este tipo de eventos las personas lo piensen muy bien y no se cometan más no pasen más este tipo de situaciones que es el pan de cada día en el Estado. Yo creo que hay como un aporte al tema sería, digamos que muchas veces va como en el desde la educación, ¿no? Y aunque en los países desarrollados se ve mucho el tema de la corrupción y que que muchas veces es ético o moral, digamos que en los países subdesarrollados es donde más vemos. En el caso de Latinoamérica, la mayoría de países son realmente países que sus economías no son tan prósperas y una de las razones es la corrupción, ¿no? Y es algo que no afecta solo las áreas constructivas o todo, sino que realmente muchas veces uno se da cuenta que afecta muchas de los temas de que incluyen a un país que afectan como se diría, el erario público. Es por eso que necesitamos como tener prioridad primero en ser profesionales y después buscar un beneficio propio, porque uno mismo se atenta pues al hecho de pronto de yo querer lucrarme de X o Y proyecto sin pensar las consecuencias o el daño que le hago a
a mi grupo o a mis colegas, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que tener muy, pero muy en cuenta eso. El tema de lo que dice el compañero es cierto. Esto nace desde la educación que uno recibe. Lamentablemente en Colombia no solo se ve este tipo de corrupción a alto nivel, sino que se ve en los niveles más bajos. Acá el colombiano tiene un pensamiento de que si me puedo colar en una fila, lo hago, ¿sí? Desde ese punto nace el actuar de forma correcta, de respetar a los demás y de saber cuáles son nuestros límites. Entonces, sí me parece que más que un cambio a nivel global, necesitamos hacer un cambio desde nosotros, interno, y empezar por esas pequeñas cosas para poder ir atacando las cosas más grandes que nos están afectando. Listo. Creo que esa sería la conclusión para el primer tema. Compañero Jonathan, no sé si nos, digamos, hablar ya para las conjeturas de la moral. Bueno, la conjetura de la moral, ¿cierto? Bueno, primero, pues en primer lugar tenemos la corrupción de la contratación de las antenas de la ética, ¿cierto? Bueno, además, este escándalo revela prácticas fraudulentas como la manipulación de procesos de la licitación, el soborno, la adjudicación y contratos inflados o ficticios. Estas acciones no solo perjudican económicamente al Estado, sino que también impide el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y crecimiento por otros factores del sector empresarial. O sea, eso va a generar en todos los sectores, no solamente de pronto va a ser en la ingeniería civil, pero sería en todos los aspectos en que afectaría si no tenemos unos buenos principios, una buena formación desde pequeño. Y básicamente se basa en la enseñanza que nos brindan desde pequeños nuestros padres. Gracias. Compañero Juan, ahora sí ya soltando el tema y ya para cerrar, digamos, eh, hablar de del segundo tema, que eran las conjeturas. Ok, los tres casos que revisamos con respecto a quién salvaría a usted. Bueno, digamos que estos casos que se nos plantean, estos dilemas éticos, son bastante complejos, ¿sí? ¿Qué prima más, la vida de una persona o la vida de 5 personas? Es muy difícil decir porque nosotros no somos quien para decidir la vida de quién vale más, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva? A que no hay una solución única, sino que la ética es un tema bastante complejo y que depende de qué tenemos en nuestro interior, de cómo nos han criado, de cómo nos hemos formado a nivel personal, ¿sí? Porque yo podría decir, no, pues no hago nada y que pase lo que tenga que pasar. El mero hecho de quedarse como un observador viendo que algo está mal es una falta de ética, ¿sí? Entonces, pues es un tema bastante complejo, que no tiene una única respuesta, depende de nuestra cultura, depende de nuestra idiosincrasia, depende de nuestro eh, ámbito social, del país donde nos desarrollamos, de la cultura con la cual nos desarrollamos. Entonces, muchas veces es fácil criticar y lanzar juicios sin conocer las circunstancias de las demás personas, ¿sí? Entonces, lo que para nosotros puede estar bien, para otros puede que no. Entonces, por eso es que la ética es un tema tan complejo. Digamos que haciendo como un aporte a lo que dice el compañero, digamos que uno es cuando uno se da cuenta del tema de la ética y la moral son dos cosas que son tan amplias a la vez y que nos puede ofrecer diferentes puntos de vista y que va a cambiar mucho también dependiendo de la cultura o la región donde uno esté, ¿no? Y digamos en ese caso, en el caso de uno, ¿a quién salvaría? Pues está el tema de que, y que lo decía, puede que las 5 personas uno no las conozca y al uno lo conozca, entonces ahí dice, güey, madre, ¿quién salvo? Mato a 5, pero salvo a mi amigo, o mato a mi amigo y salvo a 5 personas que no conozco. Entonces son temas éticos que lo dejan a uno como en un limbo, ¿no? Sí, como que neutral. Agarras para allá o agarras para acá. Es como bastante complejo. Sí.
Pero igual, o sea, es como si nos ponemos a entender al mundo. Si nos ponemos a entender al mundo, nos volvemos locos, porque necesitamos de todo un poquito para poder que pueda hacer mundo. Si todos fuéramos ricos, ¿quién trabajaría? El tema es que mantenerse neutral tampoco es bueno. Ante una injusticia uno no Sí, puede ser neutral porque eso sería estar de parte del opresor. Entonces es un sí, tema es que es eso. complejo. Es pasa lo complejo. mucho en los casos de los que brindan primeros auxilios. Si sabe brindar primeros auxilios y no los brinda, es un delito. Y si los brinda y le pasa a la persona, viene siendo un delito. O sea, es como, va siendo el mismo caso, pero tenemos que ser más profesionales en el momento de sacar. Pero es muy complejo, en verdad. Muy complejo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.